¿Qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de balística forense. El concepto de balística forense es el siguiente: es la ciencia que con ayuda de la física y la química investiga el alcance, la trayectoria y los efectos de los proyectiles disparados por armas de fuego cuando una bala es disparada. Esta tiene un trayecto hasta llegar a una barrera que puede ser un objeto o un ser vivo. También tenemos el concepto de balística forense. En el campo de las ciencias forenses se denomina balística a la disciplina científica que aborda el estudio de las diferentes evidencias producidas a partir de la ejecución de un disparo producido por un arma de fuego, tales son como los residuos de pólvora, fulminantes, conchas, casquillos, proyectiles, así como las secuelas de los impactos ocasionados en algún objeto o en alguna víctima. Esto pues correspondiente al entorno de un lugar de los hechos o de una escena del crimen. Además podemos sacar la posición o buscar la posición que tenía el tirador al momento de realizar el disparo, realizando las trayectorias balísticas. Todo esto va a ser con el propósito de evidenciar la forma en la que ocurrió el hecho punible y establecer la responsabilidad de los autores materiales de este hecho. También se conoce como la ciencia auxiliar de la criminalística, que estudia el movimiento de los cuerpos proyectados a través del espacio mediante la utilización de un arma de fuego. La balística forense se divide en cuatro: es la balística interna, la balística externa, balística de efectos y balística comparativa o identificativa. La balística interna es la parte de la balística que se ocupa del estudio de la totalidad de los fenómenos que se producen o que ocurren en el interior del arma a partir del movimiento que el percutor golpea el fulminante del cartucho y alcanza hasta el momento mismo en que el proyectil abandona la boca de fuego del cañón. Quiere decir que se va a encargar de analizar toda, todo el fenómeno que ocurre dentro del arma al momento de jalar el gatillo, al momento de percutir esa arma. La balística interna va a estudiar todos los fenómenos desde el golpeo de la aguja en la bala hasta la expulsión de la misma por el cañón. Esta parte de la balística se ocupa también de todo lo relativo a las armas de fuego, su estructura, mecanismos, funcionamiento, carga y disparo de la misma. De igual forma estudia el calibre de todas las armas de fuego, el movimiento del proyectil en el interior del ánima del cañón del arma, en su fase inicial de lanzamiento, desde que empieza su desplazamiento hasta que termina abandonando la boca del cañón. Es decir, estudia todos los fenómenos que impulsan al proyectil, así como el quemado del propelente, que en este caso casi siempre es pólvora, cómo se genera la presión gaseosa al momento de la deflagración, el giro que va a ir teniendo la bala de acuerdo al rayado del ánima o al rayado del cañón, el rozamiento que hay adentro, las estrías o pues las líneas de rayado que tiene el cañón y los campos. También estudia la forma en que la energía de reposo contenida en el propelente, o sea que la pólvora, se libera y cómo ésta se va a convertir en energía cinemática. Que esa energía cinemática pues va a ser ese gas que va a producir esa fuerza o esa energía para que se pueda mover o desplazar el proyectil. Existen tres etapas en el proceso de conversión de energía. En la primera etapa, la pólvora se descompone formando productos gaseosos, al tiempo que se libera gran cantidad de calor por la combustión de la pólvora. En la segunda, las grandes cantidades de calor originan altas presiones en la recámara del arma, obligando al proyectil a desprenderse de la vainilla o casquillo, como ustedes lo conozcan, iniciando su movimiento. Y la tercera etapa es la acción que provoca la presión de los gases, empuja al proyectil en la dirección de menor resistencia, que en este caso va a ser la boca del cañón, y la reacción se traduce en el retroceso del arma. Tenemos también algunos elementos que intervienen en la balística interna. En este caso es el arma.
El arma es un dispositivo o un instrumento portátil, ligero o pesado, destinado a propulsar al espacio uno o múltiples proyectiles por medio de la presión de los gases obtenidos a partir de la combustión o deflagración de la carga explosiva, en este caso la pólvora, contenida en la munición. Tenemos clasificación según sus características generales, atendiendo a su forma de manejo, de hombro o largas. Las armas de fuego llamadas de hombro o armas largas son aquellas que para su empleo normal requieren estar apoyadas en el hombro del tirador y el uso de ambas manos, como se muestra en la imagen. De puño o cortas, las armas de puño o también llamadas armas cortas son aquellas que han sido diseñadas para ser empleadas normalmente utilizando una sola mano sin ser apoyada en otra parte del cuerpo, como se observa en la imagen. 2. Atendiendo a su sistema de disparo. Ya vimos que el primer análisis o la primera clasificación es de acuerdo a su forma de manejo, que van a ser armas y largas. Ahora vamos a ver de acuerdo a su sistema de disparo. Tenemos tiro a tiro, son las armas que carecen de almacén o de cargador, y pues estas obligan al tirador a repetir manualmente la acción completa de cargar el arma en cada disparo, como por ejemplo en las escopetas eh, de quebrar o de báscula de de uno o de dos cañones. Aquí en las escopetas pones un cartucho que en este caso regularmente tiene perdigones, tiene como balines o pequeñas balitas. Cada que vas a producir un disparo tienes que cargar el arma. Entonces aquí este es tiro a tiro. Tenemos también armas que funcionan por disparos en repetición. Son aquellas en las que el ciclo de carga y descarga de la recámara se efectúa mecánicamente por acción del tirador, estando acumulados los proyectiles en un almacén o en un cargador. Las de repetición a su vez se van a clasificar en semiautomáticas y automáticas. Las semiautomáticas se trata de las armas en que es necesario oprimir el disparador o el gatillo para cada disparo y en el que el ciclo de carga y descarga se efectúa sin intervención del tirador. Quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes un cargador de 30 proyectiles eh, y tú tienes un arma de repetición semiautomática, quiere decir que cada que tires del gatillo vas a arrojar un proyectil. Por ejemplo, si presionas el gatillo 5 veces, van a salir 5 proyectiles. Pero si dejas el gatillo presionado, solamente va a salir uno. No van a salir en serie o en secuencia hasta que vuelvas a presionar el gatillo. Por eso son semiautomáticas. Cuando tú te termines, por ejemplo, este cargador con 30 proyectiles, ahora sí tendrás que agregar un nuevo cargador o cargar el cargador con 30 proyectiles más. Tenemos las armas automáticas, son las que manteniendo oprimido el disparador se produce más de un disparo en forma continua, como por ejemplo las ametralladoras. En este caso de las ametralladoras o de las armas automáticas, si tú tienes un cargador de 30 balas o de 30 proyectiles nuevamente, aunque presiones una vez y dejas presionado el gatillo, pueden llegar a salir de manera consecutiva las 30 balas o los 30 proyectiles. No tienes que estar oprimiendo el gatillo cada que quieras que salga un proyectil. Esa es la diferencia entre semiautomáticas y automáticas. También tenemos atendiendo a las características de su ánima. El ánima va a ser el cañón o el rayado que tiene el cañón. En este caso tenemos ánima lisa. Son aquellas que no tienen ningún rayado, no tienen estrías. Por ejemplo, las escopetas y los pistolones. Y tenemos ánimas estriada. La mayoría de las armas de fuego lo tienen para darle estabilidad al proyectil durante su trayectoria. Ahí en la imagen se ve como un tipo espiral. Ese es el rayado de un cañón o esa es la ánima estriada de un cañón. Estas estrías hacen que la bala tome cierta dirección o más bien cierta potencia y cierto giro, cierta velocidad. En todo esto influye la ánima estriada. Eso fue lo que es parte de la balística interna. Vamos a ver la balística externa.
Esta se encarga de estudiar el movimiento del proyectil desde que abandona el dispositivo de disparo hasta que alcance el objetivo. Se inicia con la salida de los proyectiles hasta que impactan en el blanco. A esto se le denomina trayectoria. Quiere decir que la balística externa va a estudiar la trayectoria del proyectil. Es decir, en cuanto termina el trabajo de la balística interna, todos los fenómenos que ocurren dentro del arma, enseguida entra la balística externa. Son los fenómenos que ocurren desde que sale el proyectil del arma hasta que da en un blanco. O sea, toda la trayectoria que recorre ese proyectil. Corresponde esta parte del estudio de un proyectil disparado por un arma de fuego durante su trayectoria y de las causas que afectan a la misma. Por ejemplo, la velocidad, el clima, el aire, la posición, todo esto va a estudiar la balística externa. Son múltiples los factores que determinan lo que será la curva aérea descrita por el proyectil, de los que destacamos fuerza de proyección, velocidad tanto lineal como de rotación, resistencia del aire, etc. La larga trayectoria recorrida por el proyectil, cuya fuerza motriz es la deflagración de la pólvora, señala a una parábola cuya forma sería ideal si solamente actuara sobre dicho proyectil la fuerza de gravedad. Aquí solamente para que entiendan o para que tengan por ahí la noción, la balística externa solamente va a estudiar la trayectoria que va a seguir el proyectil, desde que sale de la boca del cañón hasta que impacta en un blanco, ya sea un objeto o un ser vivo. Y pues va a estudiar, por ejemplo, como ya lo mencionaba, hacia dónde iba girando el proyectil de acuerdo al rayado del cañón, por ejemplo, a qué velocidad iba, a qué velocidad se impactó, cuánto aire o la fuerza del aire, cómo actúa sobre el proyectil, etcétera. Ahora vamos con la otra parte de la balística, que es la balística de efectos. La balística de efectos estudia las heridas, los efectos en general, como su nombre lo dice, son los efectos que va a causar un proyectil, ya sean destrozos o fenómenos producidos por este mismo al momento de colisionar contra un blanco, ya sea un objeto o un ser vivo. Los efectos pueden ser consecuencia de los siguientes elementos: acción combinada, poder de penetración, destrozos por fragmentación o deflagración, energía, fenómenos de presión hidrodinámica. Todo esto podemos estudiar en la balística de efectos. Disparos sobre personas. El efecto general es de una lesión de mayor o menor consideración y excepcionalmente una contusión. La lesión deja muchas veces tatuajes según la distancia a la cual se hizo el disparo, pero aunque no deje tatuajes, siempre dejará señales que servirán a la criminalística para obtener serias conclusiones que proporcionarán al investigador buenos indicios siempre y cuando sepa apreciarlos. Por ejemplo, nos menciona lo del tatuaje. ¿Qué es el tatuaje? Es la presencia de una zona o una aureola de quemaduras o residuos de deflagración de la carga del cartucho alrededor o dentro del orificio de penetración del proyectil. Este tatuaje solamente se va a generar cuando el disparo se hace a una distancia cerca o, como cotidianamente lo conocemos, un disparo a quemarropa o a bocajarro. Y ahí está en la imagen cómo es un tatuaje verdadero, cómo hace la quemadura, y esos puntitos negros que se ven por ahí es la pólvora que a veces queda incrustada en la piel. La presencia de quemaduras tiene relación con la distancia, siendo preciso aclarar que en este aspecto nada tiene que ver lo referente al alcance del arma. Eso sí, se deben tener en cuenta las siguientes situaciones relativas a la distancia a la cual se efectuó el disparo, y vamos a ver pues cómo tienen diferentes efectos de acuerdo a la distancia. Por ejemplo, el disparo a bocajarro, ya habíamos mencionado que va a dejar por ahí el tatuaje, al igual que el disparo quemarropa. Posteriormente, en el disparo a poca distancia, hablando de unos 15 centímetros o un poco menos,
va a dejar a lo mejor ya no tatuaje si no está pegado a la piel o a la ropa, pero sí va a dejar bastantes residuos de pólvora. Y un disparo a larga distancia pues quizás ya no va a dejar ni un tatuaje ni demasiado eh, restos de pólvora, pero sí va a dejar una perforación. Ahora vamos a ver a contacto firma eh, o boca de jarro. Se presenta cuando el cañón del arma o más aún la trompetilla se apoyó contra el cuerpo. Las características de esta lesión, especialmente en cuanto se refiere al orificio de entrada, son las siguientes. Generalmente queda marcada la trompetilla del arma. Puede aparecer el orificio de entrada de mayores dimensiones que el de salida. Esto se debe a la explosión que producen los gases al abandonar la boca de fuego cuando el disparo se efectúa contra el hueso. Tenemos a semicontacto o quemarropa. Es quizás el disparo que más nitidez deja en el tatuaje. Se considera este disparo a menos de 10 centímetros y recibe su nombre del hecho de que generalmente quema la ropa. A corta distancia es hecho a una distancia entre los 10 centímetros y 1 metro. La herida es generalmente limpia. Se considera por algunos tratadistas como la máxima distancia a la cual deja tatuaje el disparo. Y posteriormente tenemos a larga distancia. Se considera que toda lesión en la cual no aparece tatuaje ha sido causada por un disparo hecho a larga distancia, la cual no siempre es considerada considerable, sino que simplemente mayor a 1 metro. Por esta razón no debe confundirse nunca el simple disparo hecho a corta o a larga distancia con relación al alcance o a las características del arma o a su efectividad con la distancia a la cual se produce el tatuaje. Eso fue la balística de efectos, todo lo que puede producir un disparo en el blanco, especialmente en una persona. Vamos con la balística comparativa o identificativa. Esta estudia las relaciones de identidad existentes entre las marcas o lesiones, en este caso son características identificativas, producidas en la concha y proyectil por el arma utilizada y los elementos o partes de dicha arma que producen las citadas huellas. Esta rama de la balística parte del principio general de todas las armas, que todas las armas imprimen características propias a los elementos no combustibles integrantes de la munición, en este caso el proyectil, la concha o casquillo y el fulminante utilizados. Esto se fundamenta en que para efectuar la acción de disparo intervienen una serie de piezas mecánicas y partes del arma que actúan sobre los elementos indicados y contenidos de la concha o de la cápsula o del casquillo, como ustedes lo conozcan, y sobre su elemento proyectado, en este caso la bala. La identificación de un arma se basa en primer lugar en la coincidencia de las huellas o lesiones de clase, comunes en principio a todas las armas de la misma marca y modelo, y fundamentalmente en la correspondencia, en forma y ubicación de las microlesiones especificadas o individualizantes, tales como estrías, microestrías en el proyectil o en la bala, y huellas en la aguja percutora y la aguja extractora. Aquí podemos ver cómo en la cabeza del proyectil o en la bala hay por ahí ciertas marcas, como cómo se queda marcado el rayado alterno ahí en la bala. Esto es de lo que se encarga la balística comparativa. Va a comparar el rayado del cañón del arma, por ejemplo, con el rayado que tiene la bala, para determinar si esa bala o ese proyectil fue disparado por el arma que se encontró en el lugar de los hechos o que de alguna otra forma se está investigando. Hasta aquí nuestra clase de balística. Espero que todo haya quedado muy claro. Cualquier cosa quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.